Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de las muertes y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Buenos días, hermanos, hermanas, queridos, queridas. Bueno, nos quedamos allí, en el pasaje que Sergio leyó. Creo que de fondo, considerando el trasfondo, ¿no?, del libro y los acontecimientos que estaban sucediendo, uno puede preguntarse al leer eso: ¿dónde está Cristo cuando su pueblo sufre? ¿Dónde está Cristo cuando su iglesia, por otro lado, quizás adormece? ¿Dónde está Cristo cuando su iglesia ha perdido pureza? ¿Dónde está Cristo cuando la iglesia empieza a transar, a hacer concesiones para agradar el oído del mundo? ¿Dónde está Cristo cuando la iglesia es perseguida? ¿Dónde está Cristo cuando la iglesia es dividida? ¿Por qué esa pregunta? Porque cuando Juan escribe la carta, recordemos, el panorama era muy oscuro, muy oscuro. Domiciano, ¿se acuerdan? Era el emperador romano de turno, un hombre que pasó a la historia por ser conocido, entre otras cosas, por ser un sangriento perseguidor de la iglesia. Juan, que era el único apóstol vivo para ese tiempo, estaba desterrado, siendo tratado como un criminal en una isla carcelaria llamada Patmos. El resto de los apóstoles obviamente ya estaban con el Señor, ya habían muerto. Jerusalén había sido arrasada, el templo destruido. Las iglesias ya empezaban a perder su primer amor, como vamos a ver más adelante. Otras toleraban el pecado, otras hacían concesiones con el mundo, otras no querían arrepentirse y confesar su pecado delante del Señor. Otras se habían envanecido, ensoberbecido, pensaban que no necesitaban nada de nadie. Uno
se pone a pensar en ese trasfondo que hay detrás de lo que leímos y se pregunta, ¿dónde está el Señor? Por eso, la primer visión que Juan recibe de parte de Cristo, lo que nos quiere comunicar es que Él está cerca de su iglesia, que Él está al tanto de lo que pasa en su iglesia y que Él está pastoreando a su iglesia con su palabra. Ese es el objetivo de la visión del Cristo glorificado que vimos o que leímos recién. Así que cuando uno lee el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, se da cuenta que el libro fue dirigido principalmente a estas 7 iglesias mencionadas, en algunos casos para confrontarla con su pecado y llamarla al arrepentimiento, y en otros casos para consolarla porque estaba siendo perseguida. ¿Y cómo hace eso el Señor a través de este libro? Bueno, mostrándole a su pueblo que todas las cosas, aunque parezcan fuera de control, en realidad están siendo dirigidas por el Señor hacia el cumplimiento de sus planes preciosos, finales, que tienen que ver con Cristo, su pueblo, adorando juntos por toda la eternidad. Vamos a dividir la visión en 3 partes, todo este párrafo largo que leímos para entenderlo mejor. En primer lugar, en versículos 9 al 11, vamos a tratar de discernir las circunstancias que rodean la visión. Versículos 12 al 16, el contenido mismo de la visión. Y versículos 17 al 20, las consecuencias de esta visión. ¿Bien? Las circunstancias de la visión, 9 al 11, el contenido de la visión, 12 al 16, y las consecuencias que ésta produjo, versículo 17 al 20. Me gustaría orar, ya planteado el tema, y para que el Señor obre, ¿no?, con su palabra. Señor, gracias porque tú estás al control de todas las cosas, y esa verdad es un bálsamo para nuestra alma. Lo ha sido para tu pueblo alrededor de todos estos siglos y lo seguirá siendo. Tú estás al control, Señor, en lo que aparenta ser un descontrol. Así que, por favor, a través de tu palabra, revélate, Señor, en toda tu majestad y gloria, y nosotros de esa forma vamos a poder descansar, aprender a confiar y a vivir para las cosas que son eternas. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, en primer lugar, entonces, veamos versículos 9, 10 y 11, las circunstancias de la visión. Juan se identifica, ya lo habíamos visto, como el autor, o el escritor, mejor dicho, de este hermoso libro de Apocalipsis. Y en el versículo 9, noten, capítulo 1, él nos cuenta un poquito qué estaba pasando en su vida cuando recibe esta revelación. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y es en ese contexto que oye una gran voz, él se da vuelta y contempla esta gran visión. Noten que Juan, en primer lugar, se identifica con todo el pueblo de Dios que estaba sufriendo. Y él dice que tiene 3 cosas en común, ¿notaron? Con sus lectores, digamos. En primer lugar, que también es perseguido por su fe, como muchas de las iglesias a las cuales él les va a escribir este libro. En segundo lugar, él se identifica como alguien, un ciudadano del reino de Dios, alguien que pertenece a la comunidad de redimidos sobre la cual Cristo gobierna. Y en tercer lugar, él también está como ellos, tratando de enfrentar toda esta situación triste con la paciencia, mencionada así, que es un fruto del Espíritu Santo, que nos capacita para resistir sin rendirnos y con regocijo en el alma las presiones de la vida. ¿Bien? Entonces Juan se identifica con ellos, le dice, hermanos, yo soy uno de ustedes. Este libro no está escrito para que me glorifiquen, para que hagan un altar al nombre de Juan. Este libro está escrito porque Dios se compadece de su pueblo cuando sufre y yo soy parte de ellos.
Lo que tenemos que entender los cristianos es que como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros vivimos en esta esfera de la salvación, pero en medio de un mundo que es hostil a ese reino, porque es hostil al rey, ¿sí? Y eso de alguna forma u otra implica para nosotros algún tipo de dolor, persecución, burla, lo que sea. Pero esa paciencia de la que habla Juan, insisto, nos capacita no solo para aguantar la situación, sino para, en medio de esa situación, poder adorar al Señor con nuestras vidas y poder amar a nuestros hermanos que también están sufriendo. La iglesia primitiva, hermanos, entendió con suma claridad este tema. Ellos se preocupaban unos por otros cuando estaban siendo perseguidos. Por eso, en Hebreos, capítulo 10, verso 32 al 34, voy a leer unas palabras que fueron escritas a hermanos como nosotros que eran presionados a negar su fe, volver al judaísmo y de esa forma quedar bien con todo el mundo y que cesen las hostilidades que estaban viviendo. El escritor les dice esto: por una parte, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Lo que les está diciendo a ustedes en el pasado fueron como un espectáculo demagógico para el mundo que los persiguió, ¿sí? La gente observaba sus vidas, sus privaciones, sus necesidades, y ustedes lo soportaron con gozo. Eso por un lado. Por el otro lado, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. ¿Ven? Estos hermanos no solo soportaron con gozo sus pruebas, sino que se compadecieron de los otros, fueron compañeros de aquellos que padecían cosas semejantes y de aún de los que estaban presos ya en ese tiempo por causa de la fe en Cristo. Eso pasaba en el primer siglo. En el siglo XXI, ¿qué sucede? Tendemos a ser muy individualistas y estar muy desconectados y despreocupados unos de otros, ¿no? Y sobre todo de aquellos hermanos que en otras partes de este mundo están sufriendo persecución, y están siendo encarcelados o están siendo privados de un montón de derechos solo por amar a Cristo como lo amamos nosotros. Ellos son parte del mismo reino, ¿sí? Y ellos responden al mismo Señor que nosotros. Si les pasa algo a ellos, nos pasa a nosotros. Yo creo que este es un llamado clarito a mostrar más interés, más compasión y elevar más oraciones al Señor por nuestros hermanos perseguidos, ¿no? Bueno, pero al margen de esto, Juan nos cuenta que cuando recibe esta visión, él se encontraba en la isla llamada Patmos y nos explica por qué estaba ahí. Dice, por causa de la palabra de Dios, versículo 9, y del testimonio de Jesucristo. Patmos era una isla volcánica, rocosa, que estaba situada al sur de Turquía, muy cerca de donde estaban ubicadas las 7 iglesias a las cuales este libro tendría que llegar a través de Juan, ¿sí? O de alguno de sus mensajeros. Claro, debido a la situación geográfica hostil que describí, en Roma la usaban como una especie de isla carcelaria donde deportaban a los presos políticos y a gente indeseable, ¿sí? En la sociedad. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué desterrar a un lugar así a un anciano como el apóstol Juan, que era un hombre amoroso, que amaba a Dios y amaba a las personas? Bueno, él dice allí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El único delito de Juan, ¿saben cuál fue? El que cometen muchos hoy también. Ser fiel a la palabra de Dios. Ser fiel al nombre de Cristo. No transar, no hacer concesiones, no adulterar nada de su mensaje. Ese fue su delito. Y claro, uno lee esto y se encuentra con un cuadro que parece pintar, digamos, no un triunfo de la soberanía de Dios, sino el triunfo del enemigo, ¿no? Porque al único apóstol vivo, digamos, lo encontramos en una isla carcelaria. Solo, aislado, quieto, callado, haciendo tareas forzosas quizás para el imperio. Qué triste. Uno dice, ganó el enemigo. No, hermano.
No, justamente el propósito de este libro es mostrar que eso no es así. En este caso, Dios usa esa situación triste y difícil en la vida de Juan para traer a sus iglesias del primer siglo y del siglo XXI también este hermoso libro de Apocalipsis, ¿ven? O sea que Dios puede tomar el sufrimiento o la historia sufrida, digámoslo así, de la vida de uno de sus hijos para hacer cosas preciosas en la vida de otros. Por eso significa que Dios es soberano, que Él está al control de todo. Tu pequeña historia, que quizás durará 60, 70, 80, 90 años, no lo sabemos, acá en la tierra, es parte de una mega historia. Dios está haciendo algo de principio a fin del tiempo. Y nosotros somos parte de alguna manera en esos planes. Y ver tu vida y la mía de esta forma le da mucho sentido y mucho ánimo, aún en medio de situaciones como la que pasaba Juan y las iglesias, difíciles de comprender, difíciles de soportar, difíciles de aceptar. Cuando decimos que Dios es soberano, escribió un teólogo ya fallecido, afirmamos su derecho a gobernar el universo, que ha hecho para su gloria y propósito. Él es el alfarero y todo el universo el barro. Él moldea el barro para su gloria y deleite. Dios no está sujeto a norma ni ley alguna fuera de su voluntad y carácter. Dios obra como y cuando quiere. Su voluntad para Juan fue envejecer en la isla de Patmos. Para Pedro, morir crucificado boca abajo. Para David, morir en su vejez. Para Elías, ser arrebatado a los cielos. Para Pablo, ser ejecutado. Para Esteban, morir apedreado. Para Lázaro, morir 2 veces. Tremendo eso. Confiar en la soberanía de Dios, entonces, concluye, no nos dará todas las respuestas a nuestros sufrimientos, pero sí nos dará la esperanza de saber que Él está obrando para su gloria, nuestro bien o el bien de los demás, aun cuando está haciendo cosas que son confusas, inesperadas o muy diferentes de las que hace en la vida de los demás. Tu historia, hermano, hermana, es parte de su gran historia. Y si la entregás en el altar como un acto de adoración, aun las cosas que duelen y uno no entiende, Él las puede usar grandemente. Esas son las circunstancias de la visión. Dios es soberano sobre la vida de Juan y sus aflicciones. Dios es soberano sobre nuestra vida también. Juan recibe la visión en el versículo 10, aparentemente un día domingo, allí dicen el día del Señor. Yo creo que quizás él estaba extrañando los cultos en su iglesia en Éfeso, sus hermanos. ¿Vieron que cuando uno está enfermo y no se puede congregar, tiene como una necesidad, un vacío tremendo en el alma? Quiere ver a sus hermanos, quiere adorar juntos al Señor, con ellos. Pero en este caso él no estaba privado de ese privilegio. Entonces quizás él estaba extrañando a sus hermanos, no lo sé, o preguntándose, como lo hicimos nosotros al inicio del sermón, ¿dónde está el Señor en todo esto? ¿Qué está haciendo? ¿No? Bueno, en medio de esa situación, Juan recibe esta visión que después escribe y que se transforma en el libro de Apocalipsis, siendo guiado por el Espíritu Santo, quien seguramente le capacitó no solo para ver, sino para entender y después escribir este libro. Y en versículo 11, fíjense, Juan recibe el encargo urgente, esa es la idea, después lo vamos a ver con mayor detenimiento, de escribir en un rollo estas cosas que el Señor le muestra y asegurarse que lleguen a estas 7 iglesias que están en Asia Menor, en el continente. Esas fueron las circunstancias de la visión. Vamos a ver el contenido ahora de la visión. Versículos 12 al 16. Vamos a leer el 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, que lo sorprendió, ¿no? Allí en Patmos, que irrumpió el silencio. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y comienza a describir, ¿no?, esta visión, como ya claramente lo ha leído Sergio. Así que Juan ahora va a escribir todo aquello que vio y experimentó en la primera visión, que es parte de todo después este libro. Y tiene que ver esta visión
con Cristo. Él es la persona que Juan está viendo, pero manifestado en toda su gloria, manifestado en todo su poder, autoridad y soberanía. Quizás está respondiendo esta visión la pregunta tácita que nos hacemos: ¿dónde está Dios cuando su iglesia sufre, se divide, empieza a pecar y cosas como esas? Cuando es perseguida. ¿Dónde está Dios cuando su siervo Juan está padeciendo? Bueno, etcétera, ¿no? Cristo se muestra en esta visión cerca de su iglesia. Se muestra como alguien que está interesado en la vida de su iglesia, que controla esa vida, que la llama al arrepentimiento en algunas ocasiones, que hace un montón de ministerios en ella. ¿Bien? Por ejemplo, en primer lugar, Cristo está presente en su iglesia. Eso lo vemos en el versículo 12. Porque Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ahí está, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Juan observó entonces 7 candeleros de oro que según capítulo 1, verso 20, que es importante leer, representan a las 7 iglesias. La Biblia se interpreta a sí misma en muchas ocasiones y acá no tenemos la excepción. Noten, capítulo 1, verso 20, al final dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces lo que ve el Señor es a alguien con apariencia de hijo de hombre que está en medio de 7 candeleros que representan claramente y sin lugar a dudas las 7 iglesias. Este título, Hijo del Hombre, con el cual Juan describe a la persona que ve, es un título mesiánico, ¿sí? Ustedes saben, que aparece por primera vez en Daniel capítulo 7, versículo 13, y allí identifica a alguien a quien Dios Padre, el anciano de días, le entrega el reino, ¿sí? Para que todas las naciones y gente proveniente de todo pueblo, lengua, tribu, etcétera, se sujeta y le sirva. Se sujete y le sirva. Jesús tomó ese título, Hijo del Hombre, ya anunciado en Daniel, y lo aplicó a sí mismo más de 80 veces en los evangelios. Ustedes recordarán algunos casos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servirse. Estaba hablando de sí mismo y dar su vida en rescate por muchos. Cristo es ese Rey soberano que está viniendo, como lo profetizó Daniel, a reinar sobre todas las cosas y sobre todo el universo. Ahora, la posición céntrica ahí de este Hijo del Hombre, del Rey soberano, de nuestro Salvador, entre los candeleros, lo que quiere enfatizar es eso, que Él está en el medio. Él está al control, Él está presente en la vida de su pueblo. No es una deidad ausente. No es que mientras Juan sufría el destierro y algunos en sus iglesias ya empezaban a sufrir el martirio y la persecución y la cárcel, etc., Él estaba siendo indiferente a esto. No es así. Él está en el medio, ¿sí?, de su pueblo. Él está llevando sus cargas. Y su pueblo, en realidad, según Colosenses 1, está sufriendo parte de sus padecimientos. Hay una fusión indivisible, inseparable entre el Señor y su pueblo que Él ha querido redimir. Y damos gracias por eso. Cristo nos prometió muchas veces su presencia. A sus discípulos cuando les dijo que Él se iba a ir y que ellos donde iba no lo podían seguir y que uno lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar y en un ambiente así horrendo y de temor, Él les dijo: yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y haremos morada en vosotros, ¿no? Cuando los mandó a ser discípulos por todas las naciones, Él les dijo: he aquí yo estoy con vosotros, ¿se acuerdan? ¿Todos los días? ¿Hasta cuándo? Exacto. Él prometió su presencia y el dolor de la iglesia, cuando es perseguida o cuando está afligida por diferentes cosas, se mitiga, se diluye. Cuando ve en Apocalipsis 21:4 que este mismo Rey soberano, el Hijo del Hombre, que está viniendo a reinar, justamente va a estar reinando con nosotros y va a estar enjugando las lágrimas de todos nosotros.
en una atmósfera nueva que Él va a crear, donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Cristo está presente en su iglesia. ¿Dónde está Cristo cuando sufre? En el medio de la iglesia. Tremendo. Verso 13. Cristo intercede también por su iglesia. Noten. Versículo 13. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren cómo está vestido. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El historiador judío Josefo describió en uno de sus libros las vestiduras que usaban los sumos sacerdotes, ¿sí?, de la nación. Con estas palabras: llevaban una túnica larga que les llegaba hasta los pies y en el pecho un cinto bordado con colores y flores entrelazados en oro. Y quizás aún más importante que el testimonio de Josefo, obviamente, es el de la Escritura. En Éxodo 28 y Levítico 16, después ustedes pueden leer cómo es que Dios diseñó la ropa, la indumentaria que tenían que usar los sacerdotes para ministrar. Así que evidentemente la ropa que ve Juan en esta figura describe a Cristo en su función de sumo sacerdote para con su pueblo, ¿sí? El libro de Hebreos habla mucho de esto. Que Cristo sea nuestro sumo sacerdote es un consuelo tremendo para el alma, hermano. Tremendo para el alma. Según Hebreos 7:25, dice que este sumo sacerdote puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La única forma de que una persona que ha sido salvada por este sumo sacerdote se pierda en el infierno eternamente es que el sumo sacerdote deje de vivir y de interceder por ellos, cosa que nunca va a pasar. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él se identifica en verso 18 del capítulo 1 como el que vivió. Estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Así que estamos seguros en Él. En capítulo 2, verso 18, este sumo sacerdote, como padeció él mismo siendo tentado, es poderoso ahora para socorrer a las pequeñas y frágiles ovejas de su pueblo que están siendo tentadas. Como seguramente muchos de estos hermanos y el mismo Juan, bajo presión, lo estarían siendo. Los destinatarios de la carta de Hebreos, hoy lo mencioné, estaban siendo presionados por el sistema a dejar a Cristo, volver a la religión aceptada por sus compatriotas y así dejar de sufrir. En ese contexto de presión tremenda es que leemos palabras preciosas. En el capítulo 4, verso 16. Cuando este sumo sacerdote maravilloso que tiene la iglesia nos invita, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ven? Cristo intercede por la iglesia, mantiene salva a la iglesia, la socorre en medio de la prueba y la tentación y la invita todo el tiempo a ir a su presencia, este trono precioso donde uno encuentra gracia cuando ya no da más y quiere tirar la toalla, y encuentra misericordia cuando ha pecado, cuando ha fallado, cuando ha adulterado en su corazón y ha amado otras cosas más que al Señor. Sí, Cristo intercede por su iglesia. Entonces Juan, preguntándose ese domingo: ay, Señor, ¿dónde estás? Mira lo que pasa conmigo, mira lo que pasa con tus iglesias. La visión responde: Cristo está presente, en el centro, al control de todo, y también intercede por la iglesia. Y si la iglesia no ha dejado de existir a través de tantos años de dolor, persecución, abuso, pecado, etcétera, torpezas que hacemos los creyentes también, es porque hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¿Hay alguien que está de acuerdo con eso? Puede decir amén, no es pecado. Digo, porque a mí me inflama el corazón estas cosas. Perseveramos, los santos perseveramos, pero porque alguien intercede por nosotros. No porque somos capos, ¿no? ¿Dónde está Cristo cuando la iglesia sufre, es perseguida, hay problemas? Bueno, en tercer lugar, lo que vemos en versos 14 y 15 es que Cristo está santificando a la iglesia.
Él está obrando en nuestros corazones, hermanos. Noten, verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Eso es lo que Juan ve, ¿no? Como no es difícil hallar palabras para describir al Hijo del Hombre glorificado, bueno, él usa estos símiles que, tomados en su conjunto, lo que nos muestran o enfatizan en realidad es la santidad de nuestro Señor. Su cabeza, sus ojos, sus pies. Noten, su cabeza en primer lugar y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. El color de su cabeza, de sus cabellos, en realidad, para ser honestos con el original, de toda su apariencia, muestra su pureza, muestra su santidad, muestra su odio hacia el pecado. En Isaías capítulo 1, verso 18, la blanca lana mencionada allí y la nieve son metáforas también usadas para describir la santidad del Señor. Dice así: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dijo el Santo. El Señor está viniendo, ¿no? Dijimos, esa es la idea de esta visión. El Señor está al tanto, al control, cerca. Por un lado consuela a su iglesia, por el otro lado la confronta también con su pecado. Como después vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 y 3. A 5 de las 7 iglesias el Señor las llama al arrepentimiento. Porque Él es santo, porque Él intercede por nosotros, pero eso no es una licencia para pecar, para vivir como se nos plazca. Nosotros estamos en su reino bajo autoridad y nuestro Dios es santo. Y como escribió Pablo a Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si no, nuestro cristianismo es falso. Al santo se lo sirve en santidad, hermano. Sus ojos, dice, son como llama de fuego. Este es un símbolo que, comparado con otros versículos de la Biblia, claramente lo que enfatiza, lo que quiere mostrar, es que el Señor, o la mirada del Señor, no se conforma con las apariencias, penetra la carne justamente de nuestra conducta y se filtra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Como dice Hebreos 4:13, no hay cosa que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. Podemos hacer un juego ahora. Yo te puedo preguntar, ¿qué estoy pensando? Y te doy 3 opciones y no vas a adivinarla. Y si yo intento ahora pensar, discernir qué es lo que vos estás pensando, tampoco lo puedo llegar a saber. Pero el texto dice que todo nuestro mundo exterior está abierto, desnudo, delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que tenemos que entender los cristianos. La vida cristiana no se maneja delante de los ojos de los demás. No es para cosechar aplausos de los demás, ni admiración, ni aprecio. Es para agradar a nuestro Dios, aquel que realmente nos conoce. A los hermanos y hermanas de la iglesia los podemos engañar con facilidad, si total lo vemos en el mejor de los casos 2 o 3 veces por semana. Y en el peor un domingo cada tanto. Pero la vida cristiana no se maneja delante de los hombres, sino delante de Dios, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la facultad, en el trabajo, mientras viajamos, en casa. Eso es lo que tenemos que entender. Todo está abierto, todo está desnudo delante de sus ojos. Todo pasa delante de sus ojos, aún nuestro mundo interior. Es una mirada, insisto, que va más allá de lo que otros podemos ver. Y aún nosotros podemos ver de nosotros mismos. Por eso Pablo advierte a los corintios, interesante esto, 1 Corintios 4:5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, y solo entonces,
Cada uno recibirá su alabanza de Dios. A mí me asustan estas palabras, porque esto significa que hay cosas que nosotros aplaudimos y valoramos y celebramos, que quizá Dios desaprueba completamente. Y a la inversa también. Hay cosas que nosotros quizás despreciamos, no valoramos, descartamos y que Dios aplaude, porque Él ve las intenciones de los corazones, lo que no podemos ver nosotros. Y nosotros juzgamos mal la fidelidad de la gente pensando en cuántas actividades en la iglesia está involucrado, y quizás hay una persona que Dios le puso una carga tremenda como Juan de sufrir en soledad un montón de cosas, pero con gozo y un himno en sus labios, y está glorificando a Dios 20 veces más que una persona que está involucrada en todas las cosas y lo hace con fastidio, superficialidad de corazón y pecado. Cristo conoce a la iglesia. Y la iglesia está formada por personas, no es este edificio. Esto era un cine antes. El edificio no es lo importante. La iglesia somos nosotros, el pueblo que Dios ha querido redimir, y Él nos conoce. Y sus ojos penetran hasta lo profundo de nuestro corazón. Sus pies, dice allí, miren, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce bruñido en nuestro lenguaje podría ser traducido así, como hierro caliente, al rojo vivo, algo así sería, como en un horno. Ustedes saben que los reyes en los tiempos antiguos, cuando se sentaban a juzgar, justamente lo hacían en tronos muy elevados, con gradas como estas, pero muy altas. Entonces, las personas, digamos, que llevaban sus causas, que esperaban un veredicto, a veces inclinadas delante de la presencia del rey, solo podían ver sus pies. Por eso, con el correr de los años, los pies de un rey vinieron a ser un símbolo de conquista, de autoridad, de soberanía, de poder. Así que aquí los pies describen al Señor, insisto, como tomando el rol de aquel que juzga a su iglesia, aquel que, si es necesario, como vamos a ver en capítulo 2 y 3 después, promete disciplinar a su iglesia cuando ésta se niega a arrepentir, cuando ésta vive en pecado, cuando ésta ha perdido su amor por Cristo y por los demás. Sí, el Señor hace eso. En 1 Pedro 4:17 la Biblia dice esto: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios, según 1 Timoteo 3:15, es la iglesia, la familia de Dios. ¿Sí? Dios va a juzgar al mundo en algún momento, pero antes está haciendo lo mismo con su iglesia. Nos está puliendo, disciplinando, santificando, quitando impurezas y todo aquello que no lo glorifique, todo aquello que se presente como un amor que compite con el que la iglesia le debe dar al suyo. Todos aquellos ídolos mentales, emocionales que tenemos, que compiten con la adoración que solo le corresponde a Él, con la entrega de vida que solo le corresponde a Él. El Señor está haciendo eso. A los corintios, ustedes saben lo que era la iglesia en Corinto, capítulo 11, versículos 31 y 32, les dice por qué el Señor estaba disciplinándolos. Y le dice cómo evitar eso. Dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¡Fua! El Señor no tolera el pecado, ni en su iglesia ni en el mundo. Tenemos que entenderlo eso. Una iglesia saludable, exitosa, no es necesariamente la más numerosa y la más afamada. No, es una iglesia que vive en santidad, porque Él es santo. Y vos sos parte de esta iglesia y yo también, y tenemos esta responsabilidad de amar a nuestro Señor viviendo en santidad y examinar nuestro corazón para que Él no tenga que disciplinarnos porque estamos conviviendo con algo que Él no tolera, ¿entienden? ¿Por qué lo hace? Porque el Señor, contesta el autor de Hebreos, capítulo 12, verso 6, al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no te va a dejar vivir como quieras si sos su hijo, y a mí tampoco. Y su mano amorosa de disciplina va a doler. Va a doler. Pero a veces en el contexto de la aflicción es que aprendemos realmente cómo es Dios
cómo temerle y cómo agradarle. Cristo también, según el versículo 15, miren, qué amor que tiene el Señor por su pueblo, le habla con autoridad a la iglesia, porque Juan escribe allí que su voz es como estruendo de muchas aguas. Es como que su voz sobresale por encima de todas las demás voces del planeta, como si fuera una, y la compara para describir esto a una catarata, diríamos nosotros hoy, ¿no? Los hermanos que tuvieron el privilegio de conocer las cataratas del Iguazú, aquí en la provincia de Misiones, dicen, no podés hablar. Instintivamente tendés a callarte y a escuchar el sonido estremecedor del agua cayendo a esa velocidad y con esa fuerza. Bueno, esa es la idea del símil acá. Mostrar que, aunque en tu corazón y en el mío hay muchas voces compitiendo para controlar justamente nuestro corazón, la voz más fuerte que debe escuchar la iglesia es la de la palabra, es la del Señor. Nuestro corazón es una guerra, hermano, el tuyo, el mío. Guerra entre deseos encontrados, tremendo. Y esos deseos, cuando no son los que vienen de Dios, o vienen de nuestro mundo interior caído, o viene del mundo caído que nos rodea, o viene de Satanás. Lo cierto es que esas voces alimentan estos otros deseos y en nuestro interior hay una guerra impresionante hasta que escuchamos la palabra de Dios, somos confrontados, nos arrepentimos y la cosa comienza a ser restaurada. La voz de Cristo es la que debe resonar en la iglesia, no la del pastor, no la de los diáconos, no la de los teólogos, la voz de Jesucristo. Y las voces de los pastores, estudiosos, teólogos, lo que sea, predicadores, que tendremos que escuchar son solo aquellas que se sujetan a la voz de mando del Señor. Cristo también, según el versículo 16, es el que sostiene a los siervos de la iglesia, como Juan en este caso, que estaba desterrado, sufriendo por la causa de Cristo. Noten lo que dice allí. Cristo tenía en su diestra 7 estrellas. 7 estrellas, para no dar lugar a la imaginación. ¿Qué representan estas estrellas? Otra vez, vayamos al capítulo 1, verso 20. Ahí está la respuesta. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles a los cuales después el Señor les escribe cartas. Noten, capítulo 2, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Ven? Capítulo 2, verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, etc. Muchos hermanos estudiosos y humildes creen que esto se trata de seres angelicales. Y otros creen que se trata de personas que tienen la función de ser mensajeros de la palabra de Dios, porque eso significa la palabra ángel, mensajeros de la palabra de Dios en las iglesias. Yo, por supuesto, me inclino más a la segunda posición. ¿Por qué? Porque los ángeles, los seres angelicales, no tienen autoridad ni poder de decisión sobre las cosas que suceden en la iglesia. Ellos no son los que tienen que arrepentirse como respuesta a estas cartas que están dirigidas a las iglesias. ¿Se entiende? Ellos no son parte del liderazgo de la iglesia. Entonces es mucho más adaptado al contexto y lógico también entender que estas son personas que tienen autoridad en la iglesia para ser mensajeros. Entonces, lo que Juan ve nos muestra que el Señor, el Todopoderoso, con su diestra de justicia y soberana, está sosteniendo, es la idea, a estos 7 mensajeros de esas 7 iglesias. Qué lindo. El cuadro real, original, es de una mano que se está como cerrando. Es como si el mensajero de la iglesia fuese este celular y la mano del Señor está como resguardando, ¿no? Resguardando. Esa es la idea. Qué bueno. Qué lindo, hermano. Por eso yo siempre digo a las personas, si Dios te llama al ministerio y no confías en vos mismo, te sentís incapaz, débil, en proceso de santificación, bienvenido al club.
pero aceptá igual el llamado de Dios. Primero, porque es su voluntad. Segundo, porque Él es digno de que lo hagas. Y tercero, porque Él te va a sostener. Él te va a sostener. Él te va a capacitar. Él te va a dar gracia para hacer lo que tengas que hacer. Cristo también pelea por su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Noten verso 16. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La palabra que ahí se traduce espada no habla de aquel machete medio chiquitito y cortito que un soldado tendría en su cinturón, que lo usaría para defenderse de ataques personales, ¿sí? Sino que se trata de una espada de combate usada en la ofensiva militar. Lo que quiere comunicar esto es que el Señor se pone al frente de su pueblo y Él es el que pelea por su pueblo. Qué lindo tener un amigo que te defienda, ¿no? ¿No es así? De peligros, de problemas. Bueno, el pueblo de Dios tiene al soberano de los reyes de la tierra por delante, peleando por él. La espada de 2 filos, ustedes saben que es una metáfora en la Escritura que describe ¿qué? La palabra de Dios, claramente. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Los 2 filos, justamente, aluden al doble propósito que en manos de Dios ésta cumple. Por un lado, condena a los incrédulos. Por el otro, confronta, pero para santificar a los creyentes. En los 2 casos duele, corta, lastima. Esa es la función de la palabra. Es como una espada, ¿no? En capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, Jesús se presenta con esta frase también, como el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca, ante la iglesia en Pérgamo. Después vamos a ver que esta iglesia estaba tolerando la inmoralidad y la falsa doctrina en algún sector de su membresía. Y el Señor le dice, no, muchachos, esto no es así. No es así. Ustedes se tienen que guiar por mi palabra, dice el Señor. Y Él viene con su palabra a corregir esa situación en la congregación. Así que por un lado la Biblia desenmascara a los falsos maestros que siembran falsas doctrinas en las iglesias, que los hay en todos lados, los va a haber aquí también. Y por el otro lado y con el otro filo quebranta el corazón de aquellos creyentes dormidos como en Pérgamo que viendo la situación no hacían nada. Dejaban que el pecado prospere, crezca, sin ningún tipo de celo por el Señor y la obediencia a su palabra. Las 2 cosas son pecado. Cometerlo, tolerarlo en una iglesia. Pero acá el Señor se presenta como que está viniendo a juzgar a su iglesia, pero lo va a hacer con su palabra. Su palabra. Y lo mejor que nos puede pasar como iglesia, hermano, es justamente que cada vez que nos reunimos sea su palabra la que esté en el centro, como se nos manda hacer en Colosenses 3:16. Habite con nosotros, sea parte de nuestras charlas, no solo de nuestras predicaciones, de nuestras charlas, de nuestro compartir con nuestros hijos en casa, con nuestro cónyuge, aquí entre hermanos, en los pasillos de la iglesia, en los programas de jóvenes, de niños. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, porque a través de su palabra es que Dios la protege. Cuando la palabra de Dios es predicada y nosotros la escuchamos y pedimos gracia para obedecerle, las mentiras que vengan de afuera van a ser desenmascaradas rápidamente. Los lobos vestidos de ovejas se irán porque ellos no se alimentan de comida que le gusta a las ovejas. Las ovejas son vegetarianas, los lobos son carnívoros. Los incrédulos se salvarán, que Dios haya escogido para salvarlos. Los hermanos humildes van a ser edificados. Las familias se van a fortalecer. Los jóvenes van a empezar a tomar decisiones santas, sabias, de cara a formar sus futuros hogares. Los caídos en pecado van a ser levantados con misericordia y verdad. Los malos hábitos que todos tenemos van a ser confrontados, progresivamente abandonados. Las relaciones entre nosotros van a ser puras, cristocéntricas. Las ovejas heridas van a ser consoladas. Las ovejas sufridas van a ser alegradas en su alma, en su corazón. El conocimiento de Dios va a ser nuestro tesoro más grande y Dios se va a llevar toda la gloria. En una iglesia así la gente quiere venir y no se quiere ir nunca más. Porque el creyente
escucha la voz del pastor y le sigue. Y le sigue. Lo mejor que podemos hacer por otras ovejas del Señor es alcanzarles la voz del pastor, su palabra. Es lo mejor, es la forma de amar más grande, ¿eh? Más grande. Es el bien mayor que le puedes hacer al alma de una oveja, sea cual sea su situación. Por último, vamos a ver cómo esta visión impactó en Juan, debería impactar en nosotros, las consecuencias de la visión. Hermoso este pasaje. En primer lugar, Juan siente un temor tremendo. Noten que ahí en versículo 17 dice, cuando le vi, no es que él en el momento se puso a escribir, ¿no? Fríamente, todo lo que estamos leyendo ahora. Sí, a ver, sí, una espada aguda, a ver. No, empezó a temer, casi se muere la idea del texto. No es que, como dicen algunos, él se arrodilló para saludar, dando honores al rey. No, él cayó como muerto, dice ahí. Él cayó como muerto. Y si uno hace memoria en las Escrituras, lo mismo le sucedió a Daniel cuando recibió visiones, al profeta Ezequiel, a Pedro cuando se dio cuenta que Jesús era este Dios humanado, el santo, 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 que estaba en la misma barca con él y se tiró, ¿se acuerdan? Al mar, dijo, no, ¿qué hago yo en presencia de un Dios santo? Y bueno, es así. El Señor es muy grande. Es muy grande. Y estas visiones registradas en su palabra, lo que quieren sembrar en la iglesia, o mejor dicho, erradicar de la iglesia, es ese chabacanismo con el cual hoy se dirigen al Dios de los cielos en las iglesias. Un Dios al que le dan órdenes. Te pido que lo hagas ya y ahora. ¡Wow! ¡Qué atrevido! ¿A quién le están hablando? Me pregunto yo. ¿A un Dios que no conocen? Si no estarían sujetos en humildad, clamando para que se haga su voluntad, como el mismo Dios humanado lo hizo en el huerto de Getsemaní. Pero Juan cae como muerto. Si el Señor le dice no temas, si le dice no temas, ¿cómo se sentía? Atemorizado, obvio, a full. Isaías también, ¿recuerdan cuando contempló un destello de su gloria allí, de su santidad? ¿Qué dijo? El ay de mí, soy muerto, dijo. Chao, ¿qué hago acá? No puedo estar acá. Pero miren qué lindo, esto es conmovedor. ¿Qué hace Jesús? Noten, no le dice, Juan, eres un miserable, arrastrate y come polvo, quédate así, tirado. No le dices. No le dices. Jesús hace dos cosas. Una, lo toca a Juan, pone su diestra sobre él, ¿no? Y dos, le habla. Qué grande el Señor, impresionante. Aquella mano de la soberanía y de la omnipotencia se hace una mano de amor, de aliento, de consuelo para su siervo allí temeroso, confundido. La mano que sostiene el universo, hermano. Tremendo, que sustenta a las iglesias, que fue crucificada también. Ahora levanta a este discípulo confundido. Yo siempre me he preguntado, ¿qué será lo primero que haga el Señor cuando esté en su presencia? Todos nos preguntamos qué es lo que haremos nosotros. Pero eso está claro, nos postraremos, adoraremos. Pero ¿qué es lo que va a hacer Él, no? Cuando nos vean nosotros en gloria. Yo creo que va a ser esto. Creo que lo primero que hará es consolarnos, poner su diestra sobre nosotros y hacernos saber que entre Él y nosotros hay paz. Hay paz. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo evidencian de manera clara. No andan según la carne, sino según el Espíritu. Nos va a decir que Él ya nos ha aceptado, que Él ya nos ha comprado con su sangre, que somos parte de su familia. Es tremendo. Bueno, y encima les da razones. Juan, no temas. Mirá, en primer lugar, no temas porque yo soy eterno, Juan. Mirá, no temas, yo soy el primero y el último, dice ahí. Hoy cantábamos el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego. Yo soy el principio, yo soy el final. Cristo no tuvo principio, no es que comienza a existir en el pesebre en Belén, tampoco es que termina de existir en la cruz. Él es el principio, Él es el final. Y esto para alguien que sufre es súper importante,
Si Él es el primero, eso significa que Él siempre estuvo con nosotros. Aun cuando Juan en Patmos estaría preguntando, ¿dónde estás, Señor? Lo que le está diciendo el Señor es, Juan, yo siempre estuve con el dolor de mi pueblo. Yo estuve con José en la cárcel, con Elías en la cueva, en su depresión, con Jeremías en el pozo, con Pablo en prisión. Yo siempre estuve en el centro, ¿sí?, de la relación con mi pueblo cuando le tocaba sufrir, siempre. Yo soy el postrero, eso es importante también, que Él siempre va a estar con nosotros. Es importante entenderlo eso, cuando uno sufre, más cuando uno corre peligro de persecución, como le pasaba a ellos. Después de la muerte, yo soy el postrero, dice, yo voy a seguir estando. ¿Qué pueden hacerte estos perseguidores? ¿Qué es lo más grave? Quitarte la vida. La muerte es un puente hacia mi presencia, nos dice el Señor. Yo soy el postrero. Yo los voy a pastorear aún más allá de la muerte, como dijo el salmista. Hay una canción muy linda que se suele cantar en las bodas aquí. No sé si la escucharon, que se llama Estaré allí. Yo estaré allí, no la voy a cantar, pero que la canta Víctor frecuentemente, yo para traerles a la memoria. Es muy linda la canción. Lo que le quiere decir el varón a la mujer en ese momento en que se hacen los votos, hacen promesas, es que él siempre va a estar ahí. Y cuando ella envejezca, cuando haya arrugas en su rostro, ¿no?, cuando los sueños no puedan ser alcanzados, cuando la enfermedad golpee el hogar, él le dice, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Es hermosa, te digo, te emociona. Está buena, Está buena. Yo pensaba en esa canción cuando el Señor se le aparece a un Juan afligido, envejecido, destruido, confundido, y le dice, yo voy a estar ahí, Juan. Vos glorificame, servíme, yo estoy y voy a estar con vos siempre. Siempre. Qué dulce es el consuelo del Señor. Qué dulce que es. Verso 18. No temas, Juan, yo soy tu Salvador, les dice, mira, en otras palabras, ¿no? Porque allí dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. No temas, Juan, yo fui el que morí por vos, el que di mi vida por tu pecado. Pero he resucitado, Juan, ¿te acordás? Te he justificado por la fe. No temas, Juan, no temas. Sos parte de ese pueblo que escogí salvar y llevarlo a la gloria conmigo, para siempre, Juan. Cristo, hermanos, vivió 30 años, un poquito más, en forma humanada, comprobando su justicia perfecta ante los ojos de todo el planeta. Muere en una cruz pagando la deuda de todas nuestras injusticias. Y es resucitado al tercer día para comprobar que su justicia la ha comprado para nosotros a través de su sacrificio y puede imputarla a la cuenta de cualquier pecador que se arrepiente de su maldad y confía en Él. Imagínate que estás preso. Fuiste condenado, hay evidencia, sos culpable. De golpe te enterás de que tu condena implica una de dos cosas: cadena perpetua o $1 millón en concepto de fianza, supongamos. Es algo hipotético, ¿no? Bueno, abrís una cuenta, ponés en Facebook, bueno, si alguien quiere colaborar conmigo para liberarme y pagar la fianza, puede tal número de CBU, y abrís la cuenta y no hay un mango. Y vos buscás tu bolsillo y no hay un mango. Y la cuenta está vacía. Y ya te llegan, ¿viste?, reportes del banco, bueno, la vamos a cancelar, señor, si no hay movimiento. Y de golpe te levantás un día totalmente desanimado, chequeás con tu celular la cuenta y hay $1 millón depositados. Justo el importe necesario para la fianza. Y vos empezás a preguntar, ¿quién hizo esto? Esto no es mío. Nadie puede hacer esto por mí. Yo no hice esto. ¿Quién lo hizo? Bueno, eso es una ilustración de lo que el Dios de la gloria hizo
al humanarse y morir por nosotros en la cruz. Él ha resucitado. Él dice acá, yo morí, pero vivo para siempre. Y yo soy totalmente capaz, poderoso y justo como para poner en tu cuenta mi justicia, perfecta, suficiente para que un pecador pueda entrar a la gloria. Por eso la Biblia, el Señor a través de su palabra llama a todos los hombres y todas las mujeres en todo lugar que se arrepientan de su pecado, que giren en nu, que empiecen a amar al Señor Jesucristo. Pero esto solo es posible cuando uno se da cuenta y confía en que Él murió por nosotros. La última razón que le da ahí, noten, verso 18, para no temer, Juan, no temas. Yo soy soberano, Juan, sobre la vida y sobre la muerte, Juan, yo soy soberano sobre el destino final y eterno de cada alma, Juan. Eso es lo que significa el verso 18. Cuando le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son un símbolo en las Escrituras de autoridad, poder y dominio. La muerte es la condición, ¿sí?, de separación entre el alma de una persona, su parte inmaterial, y su cuerpo, su parte material. El Hades es el lugar en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, donde van las almas de los que mueren sin Cristo. Eso después lo pueden corroborar en Apocalipsis 20:13, al final casi de la carta. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tranquilo, Juan, tu vida no está en manos de Domiciano, Juan. Juan, la persecución no va a ir ni un centímetro más, ni un centímetro menos de lo que yo permita. Juan, tu vida, tu muerte, tu destino eterno están en mis manos, no la de ningún hombre. Hace poco vimos con una película que se llama 13 guerreros. Es una de las pocas que captan mi atención hasta el final, porque me duermo en todas. Mi esposa es testigo de eso, ¿eh? Soy frustrante para su vida. Pero esta no sé por qué, me cautivó. Bueno, y en un momento de la película, los protagonistas, digamos, están a punto de ser atacados por una horda de un ejército así medio, no sé, bestial, raro, peligrosísimo, feroz, sangriento. Entonces todos se encierran en una casa. Y en un momento el protagonista de la película comienza a ver que sus compañeros se duermen. Entonces, ofuscado, dice, hey, ¿cómo podés dormir sabiendo que nos están por atacar y destruir? Y uno de estos hombres le responde algo que yo noté, que me impactó y que está relacionado con lo que acabamos de leer. Dice, tranquilo, nadie va a vivir ni morir un minuto más de lo que los dioses, dijo él, ordenen. Obvio, los dioses, es algo pagano, nada que ver, ¿no? Pero ilustra lo que Cristo le quiere decir a Juan. Aquí, Juan, no temas, tranquilo, Juan. A ver, yo estoy al control de la vida y de la muerte. Yo manejo eso. Yo estoy al control del destino eterno de tu alma y de la de aquellos que te persiguen. Juan, tranquilo, vos no vas a vivir ni un segundo más, ni un segundo menos del que yo he determinado para vos. Ahora, Juan, yo quiero que escribas esto, versículo 19, escribas lo que acabas de ver, escribas las cosas que están pasando en las iglesias, que escribas también todos los eventos que yo te voy a mostrar, futuros, que van a desembocar en el reinado todopoderoso de mi Hijo. Yo quiero que escribas eso, Juan, se lo envíes a las iglesias para que vivan más tranquilos. Así que, hermano, ¿dónde está Cristo cuando la iglesia sufre? O duerme, o peca, o pierde su primer amor, como en Éfeso, o se envanece, como en la Odisea. ¿Dónde está? Está pastoreando de cerca a su pueblo, con su presencia, con su palabra, con su poder, con sus promesas. Está llamando a sus ovejas al arrepentimiento y a volver al primer amor, como lo vamos a leer en la iglesia en Éfeso. Está llamando a sus ovejas perseguidas a ser consoladas, a encontrar consuelo en Él, como lo vamos a ver en Esmirna.
Está llamando al arrepentimiento a las iglesias que hacen concesiones con el mundo, que toleran el error doctrinal y a las personas que lo traen, como vamos a ver en Pérgamo y en Tiatira. Está llamando a las iglesias muertas a volver a la palabra de Dios, a buscar el poder del Espíritu Santo para tener vida, como lo vamos a ver en Sardis. Y está alentando a las iglesias fieles a la palabra que aprovechen las puertas que el Señor les abre para hacer misiones, para llevar el nombre de su Hijo por todos lados, como vamos a ver en Filadelfia. Y por último, Él está llamando a todos los que se han envanecido, se han ensoberbecido y piensan que no tienen ninguna necesidad de nada y que son ricos, cuando en realidad son pobres, ciegos y están desnudos. Arrepentirse y volver a un estilo de vida simple, fresco, de comunión con Cristo, como vamos a ver en la Odisea.